¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy quiero continuar un poco con el hilo de los últimos videos sobre dónde son los alquileres más económicos de España, cómo elegir un poco la ciudad donde vivir, si es bueno vivir en una ciudad grande, una pequeña, donde hay más empleo o desempleo para poder tomar una decisión lo más informados posibles. En el video anterior les mostraba cuáles son las ciudades más económicas según los índices de alquiler y ya nos enterábamos que Barcelona es la ciudad más costosa para vivir en estos momentos en España y que ha sido muy difícil, por lo menos en mi experiencia, encontrar un piso, un apartamento para podernos cambiar de este en el que estamos en este momento con mi familia. Seguramente en otros lugares pueda ser más fácil o difícil, porque es que una cosa además son los precios, otra cosa también son el tipo de alquileres, porque recuerden que al ser un continente tan antiguo hay mucha construcción que es igualmente antigua, mucha no está reformada, así que son pisos fríos, oscuros y algunas veces, sobre todo en los centros de la ciudad, en los centros históricos, los precios se incrementan más. Por eso mucha gente intenta alejarse un poco de ese centro e irse hacia las afueras de las grandes ciudades para encontrar un poco de economía, por lo menos en los precios del alquiler. Aquí lo que habría que tener en cuenta es si hay buenos medios de transporte, conexión, que por lo menos en Madrid, Barcelona, por los trenes de cercanía, los metros, sí que hay una buena forma de contactarse con el exterior, o si no ya habría que pensar en algún otro medio de transporte como una moto o un coche, un carro para poder transportarse sería muy importante. Igual, entre más nos alejemos y más nos alejemos igual de las redes férreas de la ciudad en la que nos encontremos, también será más complicado las conexiones y los horarios con esos trenes. Conocemos muchas personas que cuando vienen a visitarnos aquí a Barcelona, la ciudad, luego siempre tienen que devolverse muy temprano de las reuniones porque el último tren sale, por decir algo, a las 9 de la tarde de la noche según la temporada. Hay algunos que pasan cada hora, cada 30 minutos o de pronto más distanciados, entonces tienen que tener muy claro eso y hay que cumplir ya los horarios de los trenes. Pero bueno, voy a empezar a grabar la pantalla para mostrarles un poco lo que me escribieron en esos últimos comentarios donde me preguntaban que de pronto cuál era la ciudad para vivir cerca a Barcelona económica, y es que hay muchísimos pueblos bien conectados. Pero luego este comentario me decía en el video anterior de Malu Musera: muy bueno, Fabián, ahora habría que pegar al lado el mapa del desempleo, ya que estar en la ciudad más barata sin trabajo puede costarnos más que vivir en la más cara. ¿Sí entiendes el concepto? El concepto, claro que sí, lo que pasa es que esto depende sobre todo de la percepción de las personas. Si han visto mis videos anteriores, yo por ejemplo no quisiera vivir en una ciudad muy pequeña o en un pueblito porque eso para mí sería algo complicado. Entonces habría que pensar en si la persona se podría adaptar a un tipo de ciudad, a un pueblo para vivir o no. Pero claro, lo del empleo también es relativo. En muchos de mis videos anteriores hemos hablado con diferentes personas, abogados expertos en extranjería, que han dicho que no busquen ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, que empiecen a buscar ciudades alternativas y que seguramente encontrarán mejores oportunidades de empleo. Y claro que puede ser cierto, porque es que además en estas ciudades donde llega más gente hay mucha más competencia por los mismos puestos de trabajo, así que todo es relativo. Pero gracias a esa pregunta estuve buscando una página web que nos hablara un poco sobre esas cifras de desempleo en España y he encontrado esta página de datosmacro.com. Y nos dice paro por municipios. Uno puede seleccionar la comunidad y nos salen los datos por comunidad y aquí nos explican más o menos cómo funciona. En la parte superior puedes ver los 5 municipios con más paro y los 5 con menos paro de las zonas seleccionadas. Para homogeneizar los resultados hemos dividido los municipios en 4 tipos: poblaciones de más de 40.000 habitantes,
poblaciones de entre 10 y 40 mil habitantes, poblaciones de entre 1000 y 10.000 habitantes y poblaciones de menos de 1000 habitantes. Y acá lo explican. La tasa de paro es el porcentaje de desempleados sobre la población activa. La población activa se define como las personas mayores de 16 años que pueden trabajar y menores de 65 que están trabajando o en búsqueda activa de empleo. Y lo aclaran luego, al no existir una encuesta de población activa EPA a nivel municipal, el dato de población activa de la mayor parte de los municipios no se conoce. Y empiezan a explicar un poco en teoría tal y tal cosa. Pero entonces según este cuadro y las estadísticas que sí se conocen, ¿cuáles son esas poblaciones donde hay más o menos paro? Entonces, ranking de municipios con más paro de España, con ciudades de más de 40 mil habitantes, ciudades obviamente bastante grandecitas ya. Línea de la Concepción en Cádiz, Andalucía. Ceuta, la ciudad, Ceuta y el territorio, sí. Jerez de la Frontera en Cádiz, Andalucía. Chiclana de la Frontera en Cádiz, Andalucía. Y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz de Andalucía. Por el contrario, ¿cuáles serían esos lugares donde sí que hay empleo en esas ciudades grandes? Boadilla del Monte en Madrid, Sant Cugat del Vallès en Barcelona, Cataluña, Pozuelos de Alarcón en Madrid, Rosas de Madrid en Madrid y Majadahonda en Madrid. Son los lugares con más empleo en este momento. Pero recuerden que estamos viendo las ciudades con más de 40 mil habitantes. Si ponemos entre 10.000 y 40.000 habitantes, todo nos vuelve a cambiar. Las que tienen menos empleo nuevamente son Bárbate en Cádiz, Andalucía, Vejer de la Frontera en Cádiz, Andalucía, Arcos de la Frontera en Cádiz, Andalucía, Medina Sidonia en Cádiz, Andalucía y Chipiona en Cádiz, Andalucía. Esto quiere decir que en Andalucía tristemente hay una tasa de desempleo muy alta. Y por el contrario, nuevamente, ¿cuáles son esas con mucho empleo según las cifras oficiales? Formentera Lles Balears en Islas Baleares, Sant Just Desvern en Barcelona, Cataluña, Torrelodones en Madrid, Villanueva de la Cañada nuevamente en Madrid y Villaviciosa de Odón en Madrid. Recuerden que siempre nos están comparando con las mayores cifras de empleo y con las menores cifras de empleo. Y si vamos reduciendo las cifras de 1000 a 10.000, pues vamos a verlo acá. Nos ponen rápidamente también Alcaudete de la Jara, Toledo, Castilla de la Mancha, Paterna de Riviera, Cádiz, Andalucía, Cebolla, Toledo, Castilla-La Mancha, Valle de la Serena, Badajoz, Extremadura, Leitor, Albacete, Castilla de la Mancha. Y las que más empleos tienes, Aramalo, Álava, País Vasco, Nautaran, Lleida, Cataluña, Sellenete Gallego, Huesca, Aragón, Benesqué, Huesca, Aragón, Orozco, Vizcaya, País Vasco, y solo nos quedaría por ver las que tienen menos de 1000 habitantes para esas personas que de pronto estén buscando pueblos muy pequeños. Las que menos empleo tienen son Palacios de Riocipsuerga, Burgos, Castilla y León, Estrella, La Toledo, Castilla de la Mancha, Miñosa, La Guadalajara, Castilla de la Mancha, Buciegas, Cuenca, Castilla de la Mancha, y Puerto Seguro, Salamanca, Castilla y León. Y por el contrario, las que más empleo tienen de las grandes con el 0%, o sea que están, digamos que con el cupo a tope, pero sin desempleo. Villares de Soria, Los Santa, Castilla y León, Villasaya, Soria, Castillo y León, Forest, Tarragona, Cataluña, Mesalocha, Zaragoza, Aragón y Encinas de Esgueva, Valladolid, Castilla y León. Esas serían las cifras. La página está muy interesante. Voy a dejar de grabar la pantalla. Voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video por si a alguna persona le sirve la información y quiere buscar su comunidad autónoma exacta para ver cuáles son las cifras si en este momento están decidiendo dónde ir a vivir en España.
Como decía la otra persona que me preguntaba, bueno, ¿y cuál es esa ciudad cerca a Barcelona que sea económica? Es que hay muchísimas, pero los precios no están tan bajos como esperaríamos, así sea alrededor de Barcelona. Hay que mirar muchísimo y muy bien, y como digo, depende un poco de las conexiones también del transporte para poder llegar. Si hay buses, si hay Nitbus, si hay conexión de tren, metro o trenes de cercanía, así que eso ya depende de una decisión muy personal. Espero que este video les sea muy útil la información. Recuerden, el link lo dejo ahí abajo. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao.